Dice allí en primera carta a Pedro, buenos administradores, administrador, vamos a hablar en términos aquí de las personas. Administrador es una persona que le ha sido encargada o ha sido encargado de cuidar, proteger, dirigir algunos bienes. Ya hay diferentes tipos de administradores, porque hay diferentes tipos de bienes. Entonces, administrador es alguien responsable, alguien al que se le ha encomendado una labor, un trabajo, alguien va a tener que tirar cuentas. Y Pedro escribe la carta a la iglesia en Asia Menor en el año 61 a 69 después de que Jesucristo murió en la cruz. Y escribió la carta a la iglesia en Asia Menor porque la iglesia tuvo persecución, estaba siendo perseguida. Persecución no habla solamente de mirar a los cristianos y decirles malas palabras o menospreciarlos. Persecución habla más profundo, habla de incluso hasta la muerte. Muchos hombres de Dios fueron perseguidos y murieron, incluso los mataron. Todo el libro de Hechos relata la historia de los discípulos, seguidores de Jesús, cómo sufrieron persecución, cómo fueron mártires, cómo murieron. Y aquí la iglesia estaba en persecución. Y Pedro les escribe y les exhorta y les dice, manténganse fieles, dice, manténganse fieles como buenos administradores de la gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios, el regalo de Dios. Manténganse fieles, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué manténganse fieles? Porque Dios les ha llamado, le dice Pedro a la iglesia, les ha llamado, y Dios espera que ustedes se mantengan fieles administrando la bendición que Dios les ha entregado a ustedes. Y Dios desea que ustedes sean buenos administradores, porque hay administradores buenos, administradores malos, pero dice buenos administradores, o sea que son aprobados. ¿Por quién? Por Dios. Administradores son aprobados por Dios. Hombres y mujeres que mantienen siempre el estilo de vida, mantienen siempre el estilo de hablar, de comunicarse, el estilo de pensar, mantienen siempre su comunicación con los que le rodean, mantienen siempre administrando su comportamiento delante de los ojos de Dios para ser agradables ante Él y, dice Pedro, ante los que le rodean. Entonces Dios les exhorta a través de Pedro escribiendo a la iglesia y les dice que espera de la iglesia que ejerza, dice, una vida que honra y glorifica el nombre del Señor. Les da una tarea el Señor allá a la iglesia. Aunque estuvieron perseguidos y estuvieron sufriendo, aún ahí Dios les exhorta y les dice, hay una tarea para ustedes. Pero esa tarea no solamente Dios se las entregó sin darles ayuda. Dios les dio la ayuda a la iglesia. Dios impartió el Espíritu Santo a cada uno de los seguidores del Señor. Y Dios puso un ejemplo a ellos. No solamente Pedro les escribe a la iglesia y les anima, sino también les dijo, hay un ejemplo que tenemos que seguir. Dios nos dio un ejemplo a nosotros y les dio un ejemplo a la iglesia en ese tiempo. Un ejemplo a seguir, un ejemplo especial, y ese es Jesucristo. Pues Jesucristo vino y murió, dice la palabra, pero miren lo que dice Pedro cuando comienza a narrar el capítulo 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice Pedro, puesto que Cristo, o sea, como ya Cristo padeció, como ya Él sufrió, o sea, como ya lo hizo, como ya Cristo padeció, padecer es sufrir, como ya Cristo sufrió en la carne, dice, por nosotros, o sea, por todos ustedes, por nosotros hoy en día, de la palabra, ¿para qué? Para terminar con el pecado que había en la humanidad.
La obra redentora de Jesucristo en la cruz, ahí terminó Jesucristo con el pecado completo. Ahí terminó la obra respecto al pecado. Crucifixión, sí lo crucificaron. Murió en la cruz de la palabra. La cruz, la crucifixión fue el final, el fin del pecado, el fin de las obras del pecado para la humanidad, para todo aquel que recibe el perdón de lo que Jesucristo hizo en la cruz, por él o ella. ¿Sufrió Cristo? Dice Pedro, sí, sufrió mucho. Dice, en la carne. Mira lo que dice. Porque Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra. Cristo padeció, dice, por nosotros, sufrió en la carne, en el cuerpo físico. Sufrió en el cuerpo físico Cristo, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos beneficiados, para que la iglesia fuera beneficiada, para que los hombres y mujeres que le han recibido y han creído en Él sean beneficiados. Él sufrió, sí, la cruz, no solamente la cruz fue lo que sufrió en la carne, dice la palabra, en el cuerpo físico. Cuando habla de sufrir, quiere decir que Cristo padeció, escúcheme, Cristo sufrió mientras Él estaba aquí en la carne, mientras Él estaba aquí en un cuerpo físico. Él tuvo que padecer muchas cosas. Él padeció, escúcheme, Él se menospreció, quiere decir, Él se negó a sí mismo. Él no quiso agradar las cosas de esta carne, los deseos de esta carne, los deseos del cuerpo físico. No. Él quiso agradar, dice la palabra, a Dios. O sea, Él sufrió todo lo que sufrió y no quiso ser desobediente a Dios. Él no quiso andar en las concupiscencias de los hombres de este mundo. No quiso andar en los deseos de los hombres de este mundo, en los pensamientos, en las vanidades de los hombres de este mundo, con tal de que de agradar a Dios, dice la palabra. Él nos puso un ejemplo a seguir. Él pudo haber adquirido fama. Él pudo haber adquirido fama, mucha. Sí, él pudo haber sido un gran líder en cuestiones de este mundo, porque tenía mucha sabiduría y conocimiento. Él pudo haber caído en tentación cuando Satanás le tentó. Mateo capítulo 4 dice la palabra que el diablo vino y le tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días que estuvo ayunando. Y la palabra de Satanás fue, si eres el hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan y entonces voy a creerte. Jesús tenía la habilidad y el poder de convertir esas piedras en pan. Pero Él no vino a tener fama. Él no vino a tener una posición para que hubiera hecho esto y toda la gente dijera, wow, en verdad, o que el diablo dijera, oh, en verdad sí eres el Mesías. No vino a eso. Él menospreció, Él desechó esos pensamientos. Él no buscó fama, Él no buscó posición. Él iba al templo, dice la palabra. Él era recibido en el templo como un hombre que conocía la palabra. Pero cuando llegó al templo, dice la palabra que se le entregó en las manos el libro de Isaías y él comenzó a leer. Él no estuvo buscando fama con los rabinos, con los líderes religiosos. Él no iba a buscarlos y comía con ellos para recibir fama, para que toda la gente lo viera, el pueblo lo viera y dijera, oh, mira, el Mesías, mira Jesús. Se reúne con los sacerdotes, se reúne con esos líderes. Oh, él es un hombre de alto poder y hermano, porque mira cómo se reúne con ellos. Él no vino a buscar eso. Dice que padeció. Padecer es sufrir. Él alimentó a las 5,000 personas ahí cuando multiplicó los panes, los peces. Él bendijo a toda esa multitud. Él no vino a buscar autoridad o posición en gobierno. Él no estuvo buscando riquezas. Él no estuvo buscando nada de eso. Es la palabra que Él sufrió y padeció
padeció por causa de nosotros, en la carne. Él pasó, incluso imagino, sed, Él tuvo frío, Él tuvo hambre, Él no tuvo una gran mansión, Él no tuvo unos castillos grandes o palacios. Él padeció, Él sufrió. ¿Por qué? Por nosotros, por agradar al Padre. Él sufrió aquí en la carne persecución. Lo quisieron matar muchas veces. Lo menospreciaban, críticas. Él sufrió críticas. Él sufrió humillaciones. Cuando Él vino y salvó a las personas, la gente murmuraba de Él y le decían que era parte del reino de Satanás lo que Él hacía. Él sufrió en la carne, escupieron y llegamos al punto del cual lo llevan a la cruz y Él sufrió los golpes, sufrió la crucifixión. Él sufrió mucho en la carne. Mientras estaba aquí, Él sufrió. Él no era alguien que la gente y las multitudes lo levantaban como un gran líder religioso de ese tiempo, o como un gran líder de gobierno, ahí como César o como esos hombres. No. Él se mantuvo siempre en una condición de humildad, una condición de siempre hacer la obra de Dios. Dice que Él no se dejó guiar por las concupiscencias, por los deseos de los hombres de este mundo. Él dejó todas esas cosas a un lado. Él no tomó nada de eso. Él dejó todo eso a un lado. ¿Para qué? Para honrar y glorificar el nombre del Señor. Jesús padeció por nosotros. Cristo padeció y sufrió por nosotros, no solamente para destruir las obras de la carne y el pecado, pero es un ejemplo a ti y a mí que podemos seguir hoy en día. Un ejemplo de honrar a Dios en todo tiempo. Él se desvelaba para orar. Él se desvelaba para estar con sus discípulos. Los discípulos durmiendo y Jesús estaba orando en la madrugada. Eso es padecer, eso es sufrir. No dormía a veces bien. Nosotros a veces nos dormimos 8 horas y queremos dormir 10, 12 horas. Nos levanta el Espíritu Santo en la madrugada a orar a las 2 de la mañana y nos despertamos y cerramos los ojos nuevamente y no queremos orar. No queremos padecer, no queremos sufrir. Ellos tenían que reunirse ahí con Jesús, escuchar la palabra. Y Jesús, hermanos, estuvo de lugar en lugar, viajando, ministrando la palabra. Un buen ejemplo, teniendo misericordia, siendo compasivo con las personas. Y hoy en día la gente no quiere ser compasivo, ni quiere ser misericordioso. Jesús es un ejemplo, Él padeció, hermano. Él era Dios, sí, pero Él padeció en la carne, dice el apóstol. Él padeció en la carne por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la bendición de no continuar viviendo los últimos días en las concupiscencias del pecado que este mundo ofrece. Para eso murió en la cruz, para terminar con el pecado de una vez y por todas. Para eso fue Jesucristo. Dice, Él padeció en la carne por nosotros, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para ser obediente al Señor. Esa fue su prioridad de Jesús, ser obediente al Señor. Esa fue su meta, su mentalidad, su pensamiento, ser obediente al Señor. Tal vez tú dices, pero Él era Dios, pastor, el Hijo de Dios fue enviado. ¿Y qué tal los discípulos? ¿Qué tal los seguidores del Señor? La iglesia ahí en Asia Menor que estaba siendo perseguida. ¿Qué tal Esteban que fue mártir, murió? ¿Qué tal Juan el Bautista que murió ahí decapitado en la cárcel? ¿Qué tal los discípulos que murieron por seguir obedientes al Señor? Ellos obedecieron al Señor. Aquí la palabra exhorta a los discípulos y les dice, armaos vosotros del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El que tenía Jesucristo. Él padeció por nosotros en la carne. Así también vosotros, dice Pedro, ármense del mismo pensamiento. Padecer con tal de agradar a Dios. Padecer, dice. ¿Qué dice padecer? Dice
abstenerse, hacerse a un lado, no participar con las obras inicuas, con las obras de los hombres perversos, con las obras de maldad que hay en este mundo. Le dice Pedro a la iglesia, ármense, quiere decir, armarse quiere decir, pónganse firmes o pónganse en línea o prepárense para estar listos, ármense del mismo pensamiento, a honrar a Dios aún antes sobre todas las cosas, a obedecer a Dios aún antes que todo lo que se nos venga enfrente. Ellos dejaron todo para servir al Señor. Los discípulos dejaron todo para servir al Señor. Dejaron la barca, dejaron sus trabajos, Mateo, su posición de banquero, dejaron todas sus posiciones para servir al Señor, porque Dios les llamó a ellos para servirles en ese nivel. Ellos prefirieron dejar todas las cosas que les impedía honrar y bendecir el nombre del Señor, porque fueron llamados. La iglesia estuvo siendo perseguida y prefirieron mejor ellos obedecer al Señor que detener la carrera que estaban corriendo, porque es una carrera que estaban corriendo. Comenzaron los discípulos con Jesús, y Jesús va a la cruz, muere, resucita y va a la diestra del Padre, y los discípulos fueron encomendados a ir, los discípulos a todas las naciones. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, quiere decir seguidores míos, discípulos, seguidores míos, a todas las naciones. Ellos comenzaron a correr la carrera de la vida, a obedecer el mandamiento del Señor Jesús. Hombres de Dios, hombres y mujeres que honraron a Dios en ese tiempo, que prefirieron servir a Dios que entregarse a las obras de la carne, como dice aquí la palabra. ¿Y por qué era importante que los discípulos honraran a Dios? Porque estaban ellos siendo observados por multitudes de hombres gentiles, no creyentes, de hombres que no tenían una comunión con el Señor. Y Pedro les dice, ármense del mismo pensamiento ustedes, oren a Dios primero por sobre todas las cosas, porque hay gente que los está observando a ustedes con su comportamiento. Por eso Pedro les dice, manténganse como buenos administradores de lo que se les ha entregado, pórtense bien, hablen bien, vivan bien delante de los ojos de los incrédulos, de los gentiles, de los que no conocen las cosas del Señor, porque ellos los están mirando, sus ojos están sobre ustedes, para ver cómo viven, cómo se comportan, cómo hablan, cómo son. Pero dice, están siendo observados. Los discípulos fueron fieles. Ellos prefirieron padecer en este cuerpo obedientes a Dios, así como el Señor Jesús. Pedro exhorta a la iglesia y les dice, hey, ya es suficiente. Mira lo que dice el versículo 2. Jesucristo terminó con el pecado para que no hubiera más el pecado. Dice el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Dice Pedro, ya basta. Es decir, han conocido las cosas del reino. La vida pasada que vivían antes, ya fue suficiente lo que han vivido. Fue suficiente lo que vivieron antes, sin agradar al Señor. Ahora, dice, hay una nueva vida, un estilo de vida nuevo. Ahora hay que agradar al Señor. Hay que padecer en este cuerpo. Hay que negarse a uno mismo. Hay que dejar a un lado los deseos de este cuerpo. Hay que dejar a un lado los deseos que este mundo ofrece. Hay que dejarlos a un lado con tal de agradar a Dios, dice. Agradar a Dios. Y menciona allí el estilo de vida que tienen los gentiles. Pecados internos y pecados externos. Lascivia, concupiscencias, pecados internos. Embriagueces, orgías, idolatría, pecados externos. Y no menciona más, pero hay muchos. Dice que los hombres que no conocen a Dios y los hombres que conocen a Dios están corriendo la carrera de la vida. Unos honrando a Dios y unos no honrando a Dios. Y los que no honran a Dios están mirando a los que honran a Dios y dicen, mira esos, no hacen lo que nosotros hacemos, no hacen lo que nosotros hacemos, no
Son diferentes ellos. Y comienzan a preguntarse, ¿por qué no hacen lo que nosotros hacemos? Ahí es cuando entra el ser buen administrador, dar un ejemplo, hablar del Señor, compartir la palabra. Pedro les dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, hablando de lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, pasión, abominación, idolatría. A estos, o sea, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolación y os ultrajan, que si los persiguen. A los no creyentes se les hacía raro que los creyentes no siguieran el mismo camino que ellos, andan los pecados, en los deseos de la carne. Y dice, y los critican, y los juzgan, hasta los ultrajan, que si los persiguen. Porque esto fue lo que había. No había una igualdad en pensamiento en ese tiempo. Porque los creyentes deseaban honrar a Dios, los no creyentes no honraban a Dios. Pensamientos diferentes. Pero Pedro dice, cuidado, ustedes son llamados para dar un ejemplo. Ellos no se fijen en ellos, en el estilo de vida que tienen, en las cosas que ellos tienen, no se fijen en las cosas que ellos hacen. Que no les atraigan esas cosas a ustedes, dice Pedro. Que no les atraigan los deseos de los que ellos hacen, la riqueza que tienen posiblemente, el estilo de vida que hacen, que se van de pachanga, de parranda, que hacen muchas cosas para dar a Dios. Que todo eso no les llame la atención, dice. Porque todo eso es abominación y pecado delante de los ojos de Dios. Y ellos, dice Pedro, tienen un final que es un juicio eterno. Y Dios está listo para juzgarles. Aquel hombre y mujer que está corriendo la carrera de su vida sin comunión con el Señor, sin honrar a Dios, haciendo todo tipo de pecados delante de los ojos de Dios, viene un final. Esa carrera va a tener un alto, y va a tener un juicio, y va a haber un final horrendo, dice la palabra, ahí en el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Cuidado. Hombre y mujer de Dios, le dice a la iglesia, tengan cuidado. Aunque está en persecución, aunque está usted en agobio, aunque está usted en problemas, aunque está usted en situaciones difíciles, manténgase fiel a Dios, manténgase obediente a Dios, manténgase buscando siempre las cosas de Dios. Así como Cristo agradó a Dios, sufrió la carne. ¿Para qué? Para agradar a Dios. No se hizo a la idea de los hombres de este mundo, a sus concupiscencias, no. Cristo honró a Dios y nos puso el ejemplo. Así los discípulos también fueron exhortados a mantenerse firmes a Dios en este cuerpo, mantener esos deseos que les impulsaban a hacer lo que otros hombres y mujeres hacían en ese tiempo. Pedro les dice, no, manténganse siempre obedientes a Dios, sufran si es posible en esta carne, ahí con tal de agradar al Señor. Manténganse firmes, porque es importante que los que te rodean vean un buen ejemplo de que tú eres un hombre y una mujer de Dios. No lo hagan en hipocresía, háganlo, como dice, naturalmente, que fluya del interior del hombre y la mujer de Dios, seguir y honrar a Dios. La iglesia sufrió. Tal vez pensabas y decías, Pastor Jesús, Él era el Hijo de Dios, y Él pudo sufrir ahí, pudo mantener esa firmeza. Entonces los discípulos, con su ejemplo, ellos fueron hombres igual que nosotros, hombres igual que nosotros, que recibieron la presencia del Espíritu Santo igual como nosotros hemos recibido hoy, y aún así ellos prefirieron padecer en la carne por el ejemplo a nosotros. Hay dos ejemplos para seguir ya, Jesús y los discípulos. Hay dos estilos de vida diferentes en ese tiempo, dos diferentes.
El hombre que sirve a Dios y el hombre que no sirve a Dios. La mujer que sirve a Dios y la mujer que no sirve a Dios. Hoy en día, exactamente lo mismo. Hay dos tipos de personas. Hombres y mujeres que sirven a Dios, hombres y mujeres que no sirven a Dios, que no oran, que no le buscan, que no le glorifican. Y tú y yo somos llamados a guardar ese mismo ejemplo que la iglesia allí en Asia Menor, que la iglesia allí en Corinto, que la iglesia en Galacia, que la iglesia en Filipos, que la iglesia ahí en ese tiempo. Somos llamados a seguir el mismo ejemplo que ellos. ¿Cuál? Padecer, si es posible, aquí en este cuerpo, hoy en día, con tal de agradar a Dios, lo que dice la palabra. Padecer hoy en día, con tal de agradar a Dios. ¿Qué es padecer, pastor? Escúchame una cosa. Tú y yo no padecemos hoy de nada en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay como estaba en ese tiempo persecución. Aquí estamos nosotros ahorita disfrutando de ser creyentes, seguidores del Señor, porque tenemos todas las bendiciones del Señor a nuestro favor. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la palabra, tenemos la palabra, tenemos libertad de expresión aquí en esta nación, tenemos libertad de comunicación, tenemos libertad de expresar nuestro interior, qué tipo de religión practica. Hay libertad, no hay sufrimiento aquí. Tú y yo no sufrimos nada aquí. Sufrimos otras cosas, pero escúchame, en otros países están sufriendo hoy pastores y hombres y mujeres por predicar a Jesucristo. Hombres y mujeres están siendo encarcelados hoy en día allá en el Middle East por predicar a Jesucristo. Están siendo, hermanos, atribulados por servir al Señor. Es lo que dice la palabra. Hoy en día es mejor padecer en este cuerpo con tal de agradar al Señor. Sufrir en este cuerpo con tal de agradar al Señor. Dios no quiere sacrificios, como dijo Roberto, no. Pero Él quiere que tú te esfuerces en, si es posible, limitarte en este cuerpo a no hacer lo malo y a honrar a Dios. Padecer hoy en día a nosotros, hermano, suena como extraño a veces. Yo no sé qué es padecer, pastor. ¿Qué te doy un ejemplo? Padecer es que mientras estás sirviendo al Señor y mientras estás buscando la voluntad de Dios, el enemigo ataca a tu familia, el enemigo ataca a las personas que más amas y quiere destruir sus vidas. Eso es un ejemplo de padecer. Aún que estás viendo lo que está pasando, tú te mantienes fiel al Señor y dices, aunque mis ojos ven lo contrario, yo voy a seguir fiel a Dios. Y aunque este cuerpo te impulsa a ir y querer hacer algo a alguien, tú padeces ahí, lo contienes y dices, tengo que agradar a Dios por sobre todas las cosas. Padecer no solamente es eso. Padecer es que cuando más estás con tu esposa y tu esposo y tus hijos, contentos todos sirviendo al Señor, de repente alguien que estaba bajo la influencia del alcohol choca al carro de tu familiar y lo mata. Y te dan ganas de ir tras esa persona y decirle, ¿cómo es posible que mi familia estaba tan feliz y todo eso? ¿Y por qué pasó eso, Señor? Eso es padecer. Escúchame. Aún a pesar de la situación, tú te mantienes fiel al Señor y buscando su voluntad del Señor, porque Él es fiel. Padecer es que tomen ventaja de ti hoy en día y te quiten todas tus propiedades sin que les importe nada a la gente. Que tomen ventaja de ti y que abogados se vengan para ir en tu contra, para dañarte y para ver si es que tú eres cristiano y cómo reaccionas. Eso es padecer. Es negarte a esos deseos que te impulsan a tomar venganza, a hacer algo en contra de alguien que te hizo algo. Es someterte ahí a la voluntad de Dios y decir, aunque me hagan lo que me hagan, aunque venga a mi vida lo que venga, aunque me suceda lo que me suceda, yo voy a ser fiel hasta el final, porque a eso he sido llamado. Eso es padecer hoy en día, hermano. Si tú estás padeciendo hoy en día, hermano, gloria a Dios, sea agradecido por el Señor, porque hay muchos que sí están padeciendo hoy en día. Y Pedro dijo, son unos administradores de lo que les ha sido entregado. Miren su comportamiento en medio